Muy buenas a todos, compañeros inversionistas. Les traigo noticias de último momento y es que hoy reportó los números de la economía de Estados Unidos, su GDP, y efectivamente, como les comentaba y como lo anticipé, los números fueron negativos. Hubo una contracción del 1.4%. De hecho, la noticia es que la gente no, o más bien los economistas no se lo esperaban, pero si veían los vídeos y lo que habíamos estado platicando, era algo que era lógico y que al contrario a mí me hubiera sorprendido que no se hubiera reducido la economía, ¿no? Entonces estamos hablando de un declive de un 1.4% cuarto contra cuarto. Este, es algo sumamente importante. Todavía no hemos entrado en una recesión per se, porque recuerden que de manera técnica la recesión se define como 2 cuartos consecutivos de declive, ¿no? Es decir, para tener una recesión efectivamente o de manera oficial, tendríamos que esperar hasta los resultados del segundo trimestre y ver otra reducción encima de esta. Hay que recordar que si han estado escuchando las conferencias de los resultados de las empresas o han estado oyendo lo que he platicado yo sobre dichas conferencias, la cosa en el siguiente trimestre se plantea peor que la de este, ¿no? Es decir, las empresas que han estado reportan números malos de este trimestre, pero dan guidance para el siguiente trimestre todavía peor. Entonces, lo lógico y lo más probable es que tengamos básicamente la recesión ya esté aquí. eh, Porque estamos diciendo de que para que sea oficial tienen que pasar 2 meses, ¿no? Pues ya estamos en abril, tiene que terminar en mayo y junio, pero básicamente es una realidad ya. Ya no hay, ahora sí, ya las cartas están en la mesa, el mercado ya debería de estar enterado después de estos resultados, y les recuerdo que el mercado se anticipa 6 meses. Entonces, pues ahora ya tiene mucho más sentido, pues todo lo que ha caído el mercado, ¿no? Todo lo que han caído los precios de las acciones. Por si no lo recuerdan, específicamente el SP 500 está un 12-13% por debajo de su all-time high, mientras que Nasdaq ya está en territorio de osos, un 22% por debajo, ¿no? Entonces, la cosa no estaba pintando nada bien y eso solo son los índices, ¿no? Porque hay que recordar que los índices, este, obviamente, básicamente, la única razón por la que no han caído tanto es por Apple, Google, hasta cierto punto Amazon, ¿no? Pero si vemos acciones individuales, casi el 80% de las acciones han caído más de un 50%, ¿no? Y lo recordamos, vimos Netflix con un 75% por debajo, vimos Facebook que igual ya debe estar en un 60-50% por debajo, y así nos podemos ir con cada una de las acciones de capitalización, ya sea grande, pequeña, mediana, lo que quieras, de cualquier sector. Ahí vas a encontrar una lista con un número elevado de acciones que ya están más de la mitad estén por debajo, ¿no? Y hay que recordar que eso es pues, una caída súper importante, ¿no? Una caída de un 50% es una caída muy fea. Este, Realmente los índices, insisto, no han caído tanto por estas empresas grandes, pero si, por ejemplo, Apple, Google hubieran caído en la misma proporción que las otras empresas, ahorita el Nasdaq realmente estaría un 50% por debajo, que es un número que solo hemos visto en la burbuja de los años o sea, en la burbuja de los 2000 del Internet y en el 2008, pero son cosas que en mi opinión no se pueden comparar porque para empezar en el 2000 pues hubo una burbuja muy importante en el sector tecnológico, entonces que pierdan el 50-90% no era nada, este, no era nada que te asuste porque sabía a lo que te estabas metiendo. Y en el 2008 pues fue una crisis económica global donde la gente, y yo creo que, no sé si ustedes lo recuerdan, pero en ese momento la gente ya no confiaba ni en el gobierno ni en el sistema financiero, ¿no? O sea, fue una crisis económica muy fuerte, al menos en Estados Unidos y en todo el sistema financiero global, ¿no? Entonces, si vemos acá, de hecho, lo que se esperaba era un crecimiento en un 1.1% en la economía de Estados Unidos. No sé cómo proyectaron este número, porque repito, en base a lo que hemos estado viendo, no estaba ni de cerca, pero la realidad obviamente llegó de un menos 1.4%. Básicamente tenemos que esperar hasta que den los resultados del segundo trimestre, que normalmente es un mes después, es que termine el trimestre, ¿no? Es decir, el trimestre termina en junio. Estos resultados los debemos de estar viendo finales de julio, principios de agosto. Entonces, insisto, básicamente es una realidad la recesión económica. Dudo mucho que
que pudiésemos ver un trimestre con un crecimiento económico, honestamente, basado en todas las conferencias de prensa que he estado escuchando y todas las empresas están diciendo lo mismo, ¿no? Este, Básicamente esperan un desaceleramiento económico en los próximos trimestres, y de hecho, básicamente en este año, ¿no? Y creo que 2022 va a ser un año muy difícil para la economía global, en lo que suben tasas de interés, en lo que se medio controla con suerte la inflación, entre otras cosas, ¿no? O sea, hay muchos problemas económicos y macroeconómicos importantes, globales, que se tienen que solucionar antes de poder seguir creciendo económicamente de manera saludable. Entonces estamos hablando que mínimo este año va a ser un año muy, muy malo para la economía. Con suerte el próximo las cosas empiezan a mejorar, ¿no? Lo único bueno es que las recesiones no tienden a durar mucho. La del 2008, que fue una muy grande, duró 2 años. Entonces, en el peor de los casos, estaríamos hablando que en 2024 ya empezarían a normalizarse las cosas. Ahora, otro detalle importante, mañana reportan el GDP de México. Esto va a ser sumamente interesante porque nosotros técnicamente ya estamos en recesión, porque hay 2 periodos de cero crecimiento o de crecimiento económico, pero ha sido muy poco, ¿no? Es decir, un -0.4 y básicamente se mantuvo igual la economía con un 0%. Aquí el consenso es del 1.1% de crecimiento. La verdad no he estado escuchando conferencias de resultados de las empresas en México, solo específicamente de Cadua, que los resultados estuvieron terribles. Hubo un decrecimiento en las ventas de un 20-25% año con año, ¿no? Entonces, eh, y el forecast del TEF, el TE forecast, es de negativo, ¿no? Yo creo honestamente que vamos a tener un trimestre negativo, y más viendo lo de Estados Unidos. Ojalá que sea tampoco como un -0.2%, pero yo creo que va a ser inclusive más negativo, ¿no? Realmente la economía de México, hay que ser honestos, ha sido muy mala desde que tomó las riendas el presidente actual, ¿no? Estamos hablando de que básicamente los primeros trimestres hubo cero crecimiento, si nos vamos más atrás de lo mismo, luego un leve decrecimiento, luego pero de la pandemia se recupera relativamente la economía, todavía no estamos a niveles prepandémicos y ahorita menos porque seguimos cayendo, ¿no? Entonces, con respecto a factores macroeconómicos, ¿qué me interesaría ver? Me interesa ver el número mañana de GDP de México, me interesa ver los números inflacionarios que los deben de dar hasta entre 1 o 2 semanas. Me interesa ver la junta de los bancos centrales, que igual si no me equivoco la de Estados Unidos es la próxima semana, la de México es en 2 semanas, para ver la subida de tasas de interés igual. Esas son las cosas más importantes. Todo indica que Estados Unidos va a subir 0.5% la tasa de interés, es decir, 2 subidas, y México hará lo mismo, o sea, copiará el movimiento, es decir, otro 0.5%. Es un montón la tasa. De hecho, la tasa de interés ahorita está en 6.5%, insisto. En la junta del banco es el 12 de mayo y lo más probable y lo esperado es que suban a un 7% la tasa. Nos vamos a encontrar a niveles prepandemia, ya muy cerca. Recuerden que antes de la prepandemia nosotros estaba en 8.25%. Si nos vamos un poco unos años más atrás, pues realmente tuvimos un periodo con tasas bajas, que creo que eso también ha ayudado mucho a la economía, y ahorita hemos tenido un periodo de tasas altas, ¿no? Eh, Digo, obviamente el problema inflacionario pues se tiene que de alguna manera combatir. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Si les gusta el contenido y quieren ver más de este tipo de contenido, les recuerdo suscríbanse porque vamos a estar pendientes de qué está pasando en la economía global, y sobre todo hay que recordar que la mayor importancia de las recesiones o de las crisis, de los crash, es que no te agarren desprevenido al 100%, ¿no? Es decir, que puedas aprovechar, porque como muchos dicen, crisis es sinónimo de oportunidad y el mejor momento para comprar es durante una crisis. Entonces, la cosa es tener la liquidez para poder adquirir estos activos a precios en descuento, ¿no? Porque recuerda que en crisis lo primero que se va y lo que primero que desaparece es la liquidez. Entonces, les recuerdo una última vez, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.